¿cómo están? Bienvenido a este tu espacio de Aprende Papiamente con Johanna. Y como pueden ver, una vez más en vivo, para mí, honestamente, me resulta mucho más fácil, mucho más rápido hacerlo en vivo. Así que lo voy a hacer más frecuente, ya que me conviene más y es mucho más práctico. Bueno, como pueden ver, el día de hoy nos vamos a enfocar en 5 canciones en papiamento. A mí me encantan las canciones y, ¿por qué no en papiamento, no? Y como puedes ver, aquí al lado mío, no sé si lo puedes presenciar bien, tienes una presentación o más o menos algo de lo que yo quiero demostrar. Y bueno, aquí te voy a demostrar todas las canciones que yo realmente quiero tratar para el día de hoy, que son 5. Como puedes verlo aquí al lado mío, son 5 canciones. Realmente hay muchas más que me encantan en papiamento, pero me voy a enfocar en esas 5 para este video. Antes de comenzar, quiero decir que estoy apenas en mi balcón disfrutando de la naturaleza, del calor también que está haciendo ahorita, porque hace un calor sí fuertemente tremendo. Y pues nada, esas 5 canciones también quiero decir que se trata de canciones con cierto mensaje o alguna enseñanza o aprendizaje, o sea que es más bien de educativa, ¿no? Son canciones educativas o para reflexionar y esos tipos de canciones, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Y si hay una pregunta, ok, entonces lo haré al final. Voy a tratar de responder si es que hay. Si no hay preguntas, entonces quedaré hasta donde llegue, pues, ¿sí? Bueno, sin tanta charla, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la primera canción, que es Corso. Realmente la canta Rich Kalash y Salim Kalister. Esta canción específicamente supe hace poco que le encanta a una chica que suele ver mis videos aquí. Mucho saludo para ti, Patricia. Y pues yo dije, ¿por qué no traerlo también en este video? Porque realmente es una canción que me fascina y canta realmente sobre lo que es visitar a Curazao. La canción dice lo siguiente, yo voy a cantar un poquito, pero no soy tan buena cantando porque la verdad que lo de cantar no es tanto lo mío, pero voy a cantar un poquito, solo un pedacito del inicio de la canción para que más o menos sepan lo que dice y luego voy a tratar de explicar de qué se trata, qué dice exactamente de Curazao, ¿sí? Y la canción dice así. Mi que viaja vai pafo, sali baila mamiso, min polaga corso afo, paso teinantincos, corso, corso, paso teinantincos, corso, corso, paso teinantincos. Ay, ay, ay. Bueno, esta canción realmente se trata de típicamente los curazaleños que suelen ir a Holanda y para buscar un mejor futuro, para trabajar o para estudiar, y entonces extrañan su isla natal, ¿no? Que es Curazao. Y entonces inicia diciendo algo de que quiere bajar hacia abajo, salir de ese frío para ir a este clima tan caluroso que es esta isla, ¿no? Su isla natal. Y esa canción especialmente de curazaleños que extrañan su isla y que están en Europa, en Holanda, por un mejor futuro, por una carrera o por algo que quieren lograr, ¿no? Entonces esa canción la dedican a Curazao. Se trata de Curazao, de todo lo que pueden hacer, la libertad que tienen, que no tienen en Holanda, que pueden visitar a quien sea, a un amigo, que su mamá le cocina, que van a pescar, cosas que no pueden darse ese lujo en Holanda, lamentablemente, porque allá es otro estilo de vida y no toda esa facilidad está disponible allá y aquí sí la tienen y esos tipos de cosas son lo que ellos realmente extrañan de Curazao. Ok, bueno, vamos a continuar a la siguiente canción, que es Mi Cubo. Mi Cubo es una canción de Tamara Nivilac y Dina Medina. Es una canción realmente que se trata no tanto de lo que es paisaje de Curazao, sino más bien en lo que es el idioma papiamento, ¿no? Porque como ustedes saben, papiamento tiene una historia. Esta canción dice lo siguiente. Mi cubo no está tan diferente,
Un semilla mama África va a florecer, brinca y vida independiente. Va a celebrarnos cultura y música. Curazao, tierra de mi alma. Cabo Verde. ¿Por qué menciona Cabo Verde? Porque Cabo Verde tiene una historia, una conexión con Curazao, ya que el idioma de Cabo Verde es, ¿cómo te explico? Una persona de Curazao puede reconocer ese idioma un poquito, no todo, no puede comprender todo, pero puede comprender un poquito del idioma de Cabo Verde, porque hay ciertas palabras similares. Y Curazao en sí tiene una historia en conexión con Cabo Verde, ya que esa era una isla, bueno, era una isla realmente donde llevaban a muchos esclavos y desde allí trasladaron a muchísimos esclavos acá, en Curazao. Y por eso Cabo Verde forma parte de Curazao, o sea, los habitantes, la historia de esclavitud y todo eso. Y eso también influyó en lo que es el idioma. Y el idioma de aquí tiene algo similar a lo que es el idioma actual de Cabo Verde. Y Tamara Nibilá, que ella se encontró con Dina Medina en Europa, y ella pudo comprender casi muchas cosas de lo que ella decía. Y por eso desde ahí fue que se motivaron para crear esta canción, que es Mi Cubo, que significa yo contigo, ¿no? En la que dice que tenemos una conexión, tenemos una relación. Y Dina Medina en esta canción también canta un pedazo de su idioma de Cabo Verde y ahí podrás ver que es diferente, pero hay cosas similares. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con la siguiente canción. Ah, no, pero antes de comenzar quiero demostrarte esto. Cabo Verde es una isla que queda muy pegada de África, como puedes ver aquí en la imagen. ¿Sí? Puedes ver aquí que está, puedes ver Cabo Verde y aquí queda Curazao. O sea que desde allí trasladaban a los esclavos a Curazao y hacían comercio. Ya ustedes saben de la historia de esclavitud, del pasado y todo eso. Entonces, sí, esa era la distancia, bastante lejos, por cierto. Ahora sí continuamos para la siguiente canción. Bueno, la siguiente canción es Dolor de Amy. A mí me encanta esta canción, es hermosa, es hermosa. Es muy especial. Esta no se trata tanto de lo que es Curazao o de lo que, o sea, de extrañar a Curazao ni nada de esos tipos de cosas. Más bien se enfoca en lo que es eh, la reflexión de que el dolor no es para siempre, ¿no? El dolor es temporal, nada es para siempre y a veces tenemos que pasar por ello, ¿no? Para, para seguir continuando, ¿no? Voy a cantar un pedacito de esta canción, a ver. Dolor no te dura largo, lágrima no te corre eternamente, y sabocar y agradecer, papá Dios, su cos no estaba tapio. Dolor no te dura largo, lágrima no te corre eternamente, y sabocar y agradecer, creador, War tu costavo. Hermosa canción. O sea que estar agradecido de todo lo que nos pasa, sea bueno, sea malo, porque nada es para siempre. Y es una canción que te pone mucho a reflexionar, ¿no? De que nada es para siempre y que si se presenta cualquier cosa, pues sigue hacia adelante, luchando hacia adelante. Te recomiendo que pases a visitar esta canción y la que mencioné anteriormente y la que pienso mencionar próximamente. Lo puedes encontrar fácilmente por YouTube y escribiendo estos títulos y el nombre de los cantantes, ¿sí? Vamos a continuar con la siguiente canción. Escúcheme si a veces pongo esta expresión de esta cara, si lo que pasa es que el sol y el calor como que le da un resplandor a uno en la cara y como que me hace como que me la apriete un poquito, pero es algo que tiene que ver con el sol. Pero sí es rico este sol. Ok, siguiente. Mi mango. Esto es más bien una canción organizada por
por diferentes personas que forman parte de focos diferentes. Estos más bien se enfocan en canciones para motivar a los jóvenes a echar para adelante, a los estudiantes, alumnos también, para seguir hacia adelante con sus planes de futuros y esos tipos de cosas. Esta canción es de esta forma. De mi vida hopi de a 30 salivai, kumisa con amistad masha grey. Después a vida cambia arriba mi, di awe, pamayan. Mayoría biamita puntra mimes, di contingente tacina. Fake riba mentira, justa mi cava salir fue mi vida. Si mi tumpalu di mango, aquí con antabini cerca a mí. Si mi tumpalu di mango, aquí con antabini cerca a mí. Yeah. Bonita canción, hermosa, hermosa, hermosa. Y esta canción, el título es Mi Mango. Lo canta, como puedes ver aquí en la presentación, Christopher, también Jetcher. Hay más personas. Eldrion es como la cabeza de la idea, ¿no? De Mi Mango. El título es Mi Mango porque esta canción quiere decir que las personas en general suelen buscar a la otra persona cuando produce mango, o sea, cuando produce algo que le va a convenir. Y eso pasa realmente hoy en día mucho, que a veces buscamos a la persona cuando lo necesitamos, cuando ya no lo necesitamos, pues lo tiramos a un lado, no nos importa. Entonces, esta canción quiere ponerte a reflexionar que si tú has tenido alguna amistad que te ha buscado por algún interés y ya, luego, cuando más tú necesitas no está, pues ya, sigue hacia adelante y eso son cosas que pasan porque en realidad la gente, o sea, en general la gente cuando busca a otra persona, porque cuando necesita, ¿no? Entonces, pues nada, por eso siempre no es bueno como dar mucho de más, porque cuando uno da mucho de más a la otra persona, pues esa persona lo va a tomar, pero tú qué, o sea, por eso no digo, siempre es bueno dar sin esperar recibir, claro que no, eso tampoco no es la idea, pero tampoco no es bueno exagerar, ¿no? No es bueno exagerar dando de ti tanto hacia la otra persona, tú da, pero limitado, ¿me entiendes? O sea, y es lo que más o menos quiere decir esta canción. Si hay alguna pregunta, siempre déjenmelo saber por los comentarios, cuando tenga la oportunidad le reaccionaré. Vamos a la siguiente. Focos diferentes de ellos mismos. A mí me encanta porque son canciones tan educativas para los adolescentes, lo motivan mucho para seguir hacia adelante. Y por eso es que yo dije, lo voy a traer para este video porque es muy emotivo, ¿no? Lo que son estas canciones de focos diferentes. Y casualmente esta canción se llama Focos Diferente también, un focus diferente. Y la canción dice así. Tindi a mi talanta foi sogno puntra mi mes. Di conti tanto problema asina en mi vida. Dame un momento mi vida explica mi mes. Danki no hay problema mi ta conoce e palabra solución. Ti momento de vida ta presenta. Kumi notaba y mira solution, pero no mi nota buta presión. Pasó con focos diferentes turcos, los salivos y un focus. Y así continúa. Bueno, realmente esta canción dice que a veces pasamos por problemas y situaciones difíciles, por barreras, dificultades, en las que solo son como una prueba para nosotros enfocarnos en lograr lo que queremos y pasar todas esas barreras, lograr nuestros objetivos, ¿no? Por eso, como pueden ver en el videoclip aquí que te estoy mostrando, el chico que es Eldrion,
Regina está subiendo la muralla china, en la que él lucha y lucha, lucha hasta llegar hasta el tope de esa muralla. Entonces, la meta final es enfocarte en tus objetivos, sin mirar los problemas, las dificultades, porque lo que cuenta es el final. Y el proceso cuenta, porque sin el proceso no llegas al final, pero las dificultades lo tenemos que tomar como una lección de vida. Bueno, espero que te haya gustado el video del día de hoy. No veo que hay preguntas, no hay preguntas, ok, no hay problema, pero si luego hay alguna pregunta, me lo pueden hacer libremente y cuando tenga la oportunidad de responder, pues aquí estaré. Bueno, esto era todo para el día de hoy. Espero que te haya gustado lo que es este contenido. Si por casualidad te gustó este contenido, pues por favor no olvides dar un like, porque esto siempre ayuda al canal para seguir creciendo y así también me motiva más para seguir subiendo contenido. También te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho, porque tengo planes de venir con más contenidos e informaciones, todo relevante y con el tema de lo que es el papiamento y Curazao. Y por último, también, si conoces a una persona que le pueda interesar lo que es este tema o le puede llenar de información, pues te invito a que compartas ese video con esa persona y así esa persona también puede estar al tanto, ¿no? Bueno, eso era todo para el día de hoy y nos vemos hasta una próxima. Chao.